A ver, la vez que un amigo me traicionó y no fue Mexia, a ver, les voy a contar. Yo he sido muchos años entrenador personal. Yo en mis clases antes de trabajar, una vez hice un trabajo grupal con un amigo que le vamos a llamar Alex, ¿ok? Alex lo conocí ahí en las clases grupales y ya cuando fue momento de chambear, porque necesitaba chambear, realmente le pregunté, oye, ¿tú por casualidad dónde trabajas? ¿Estás en un gimnasio? Y me dijo, sí, yo trabajo en un gimnasio. Y la verdad es que sí, me va bien. Entonces yo le dije, oye, ¿tú crees que me puedas recomendar? Si necesitan trabajo, alguien, pues me gustaría chambear, pues. Y me dijo, va, dame tu número, por dónde vives. Y realmente estaba muy cerca yo del lugar donde él trabajaba. Entonces, así fue como él me recomendó para esa chamba, ¿ok? Yo fui, me dieron el trabajo y ahí todo bien. Se hizo mi amigo, uno de mis mejores amigos, mi pataza. Realmente era una persona increíble. Se ganó mi confianza por completo. Realmente era muy buena persona. Pero habían un par de cositas que a lo largo del tiempo yo no me daba cuenta. Y era que en el gimnasio, habían personas que ya lo conocían y me decían, oye, ten cuidado. Ten cuidado, Brian, ten cuidado, amigo, porque te va a traicionar. Y yo, ¿cómo? Sí, amigo, me decía, te va a traicionar. Y yo, no, amigo, es mi pata. Le digo, no, amigo, ten cuidado porque no es primera vez. Te sorprenderías la cantidad de gente que se ha peleado ese güey. Y yo, ¿en serio? El Tenchin Han dice. Y yo, no, es mi amigo. Yo confiaba ciegamente en él, amigo. -18 dice, lo sabía. Traicionaron al tío Preca. Literal. Pero bueno, no, tranquilos. Aún no llego a ese punto. Pasó un buen tiempo, nos hicimos amigos y tal. Nos recomendábamos clientes porque realmente aparte del trabajo de planta, habían personalizados y pues sacábamos un extra. ¿Y saben cuál es el problema de esta persona? Que yo hoy en día ya lo sé, pero en su momento no lo descubría. ¿Saben cuál era el problema de esta persona? Es que era muy envidiosa. Y él siempre se agarró de algo. Que como él y yo estudiamos juntos, hubo un tiempo en el cual yo me tuve que salir. Yo me salí y no me pude graduar al mismo tiempo que él. Entonces, como él terminó, digamos, este mismo año, y yo me metí a los 2 meses después, y terminé, creo, obviamente, al siguiente ciclo o a la siguiente promoción, él no tuvo manera de corroborar eso, pero para eso yo ya estaba trabajando con él. Entonces, él se la pasaba diciéndole a todo el mundo que yo nunca había estudiado, que nunca había terminado lo que era para ser entrenador y que prácticamente yo era un cero a la izquierda a diferencia de él, que él sí estaba preparado. Eso lo descubrí al final, pero en su momento él se agarraba de eso. ¿Y por qué, dirás tú? ¿Yo le hacía algo? No, amigo, nunca hablé mal de él. La Emir dice, nunca lo traté mal. Te va a traicionar y te encerrar por 100 millones de años. Nunca hablé mal de él. Jamás lo traté mal. Y cuando me decía la gente, oye, es verdad que Alex, o bueno, ya, lo que pasa es que esta persona, hablaba a mis espaldas y le decía a las otras personas, ¿sabes qué? No dejes que él te entrene porque él no ha estudiado. Él no estudió la carrera, no lo terminó y yo sí. Entonces, contrátame a mí y déjalo a él. O sea, él hablaba a mis clientes cuando yo no estaba y les decía eso, amigo. O sea, ni siquiera era disimulado. Les decía así tal cual. Ese no ha estudiado, déjalo y contrátame a mí. Así le decía, amigo. Y realmente, como yo nunca hablé mal de nadie, la gente se dio cuenta de eso y me decían, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo decía, claro, ¿qué pasó? Uy, ¿un audio? Oh. Oye, ¿qué fue? ¿Qué fue ahí? ¿Eso es un mandado? Volviendo al meollo del asunto, entonces, esta persona hacía eso. Veía que yo tenía, ¿sabes cuál era el problema, amigos? Que él no podía ver que yo tenía un cliente más que él. Es decir, si yo tenía 2 alumnos fuera de mi trabajo, personalizados que me pagaban exclusivamente para entrenarlos a ellos, si yo tenía 2 y él tenía 1, no era posible. Para él, el mundo se le caía, amigo, y necesitaba a huevo que él tenga más. Y era mi amigo, ¿eh?
Y lo peor es que él iba, amigo, iba directamente a los clientes y les decía esa jalada, loco. Les decía, no lo contrates, déjalo. En el link, amigo, en el link que está fijado en el chat. Terror Ahí en analógico. el link, manda. Estaba llevando etapa menos de terror analógico, hermano. Entonces, eso es lo que esta persona hacía. Y sinceramente, yo nunca entendí por qué. Ya después me enteré, porque las personas me decían, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo decía, ¿sí? ¿Qué pasó? Oye, lo que pasa es que me siento muy incómodo que tu amigo me hable cuando tú no estás y lo que digas sean cosas malas sobre ti. O sea, literal, yo por respeto a ti, porque eres mi profesor, mi entrenador, y como somos amigos, te lo digo de que esa persona está diciendo esto de ti. Entonces yo cuando me enteré y cuando ya eran varias personas que me las decían, entonces yo me emputé y yo agarré y le dije, oye, ¿por qué estás haciendo estas cosas si tú y yo somos amigos? O sea, yo no te hablo mal de ti, yo no te quito tus clientes, yo no voy a ciertas horas que tú no estás con la intención de robarte clientes. Y él me decía, no, es mentira. Y encima se ofendía. Y me decía, dime quién te ha dicho esa mentira. Y vamos, y lo encaramos, y lo desahuevamos. Y yo, no, amigo, no es necesario que me digas o que vayamos a confrontar, porque no tengo dudas de que es cierto. La verdad. Adri MC dice, el amigo, pos no más. Pues nomás, literal. Entonces, como pasaba esa madre, loco, yo realmente no tuve un altercado con esa persona. Tuve varias. Lo sabía, Alex nos va a traicionar y nos encerrará 1.000 millones de años en la habitación del tiempo. No mames, loco, qué god suena esta madre. Entonces, volviendo al meollo del asunto, Rey. No fue una vez que esa persona yo le dije directamente. La primera vez yo lo hice muy amablemente, se podría decir. Como un amigo, pues. Oye, ¿por qué haces esto? No, que es una broma. Yo lo digo en buen plan. Es joda, tú sabes que yo te estimo. Y yo le digo, amigo, si me estimas, ¿por qué haces eso? Yo no hablo mal de tus clientes. No, que es mentira, así tal cual no es. Hay dos versiones, ¿no? Créeme a mí, porque yo soy me decía así, créeme a mí porque yo soy tu amigo y esas personas no las conoces. Entonces yo como que ahí yo como que medio le creía y le decía, está bien, no voy a creer al 100% todo lo que me dicen, pero si me están diciendo es porque algo has dicho y no ha sonado bien. Eso fueron las primeras veces, porque yo le creía, hasta que ya realmente era tan evidente su envidia, porque era envidia y ni siquiera sé por qué, porque yo nunca le di razones. O sea, si yo tenía 3 clientes me los ganaba a pulso, amigo. Pero él no concibía la idea de que yo tuviese uno más que él, por el hecho de que como él creía de que no había terminado la carrera, se creía con derecho de todo. Entonces, y ya después cuando ya fueron una de las últimas confrontaciones, sí me dijo, es que tú no has estudiado, tú no te mereces. Prácticamente era como el Hulk, ¿no? La abominación, tú no te mereces ese poder. Literal, amigo. Me decía, tú no te mereces eso porque tú no has terminado tu carrera. ¿Quién te ha dicho que yo terminé la carrera? No lo terminé contigo, pero lo terminé después. Y como no tenía dinero en ese entonces para poder pagar mi certificado, entonces tampoco me ayudaba. ¿Me entiendes? Porque después de que tú terminas tienes que pagar para que te den tu certificado y yo no tenía en ese momento. Entonces eso tampoco me ayudaba. Pero realmente esa persona aprovechó todo eso y me tiraba mierda. Me tiraba mierda. ¿Envidia de qué? Del Nico. Hermano, y era así. Y yo le decía, loco, pero mira, somos amigos, le dije. Yo le decía, yo trataba de rescatar la amistad por todos lados porque sinceramente yo confiaba mucho en él. E incluso lo negaba a veces cuando me decían de que sí hablaba mal de mí, hasta que ya era innegable. O sea, él se volvió tan cínico y tan descarado y tan doble cara que ya era imposible que lo ocultara. Y ya para ese punto, pues obviamente que yo sí tuve que confrontarlo y le dije, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, amigo, muchas gracias. ¿Y sabes cuál fue su segundo argumento cuando yo prácticamente dejé de ser su amigo? Me empezó a tirar mierda diciéndome que por él había entrado al trabajo. Que yo te traje acá, que sin mí no eres nada, que por mí estás trabajando, un poco más y por mí comes.
Así, o sea, cuando ya no me se hizo, cuando yo ya no era su amigo, me tiraba mierda de ese lado. Me decía que ese huevón vino por mí, yo lo traje, y por eso estoy trabajando acá. Y sabes que él se volvió tan tóxico en ese aspecto que él terminó prácticamente dejando de trabajar y se volvió solamente entrenador personal porque era un profesor antiguo, un profesor muy querido, pero realmente se volvió tan tóxico, parecía flaca, loco, parecía flaca, la verdad que sí, que realmente ya era insostenible. Y yo en ese punto, a mí me decepcionó bastante su amistad porque yo confiaba mucho en él. O sea, yo tenía gratitud por él porque me había traído al trabajo, es cierto, nunca lo negué, pero realmente nunca tuve intenciones de pasar por encima de él, de tener envidia por él, de nada, al contrario, y era prácticamente injustificado, o sea, sinceramente, loco.